Saludos comunidad del último huésped. Me llamo José y les quiero hablar de la experiencia de mi abuelo. Un hombre que pasó sus últimos años de vida en la sierra, en un rancho que construyó junto a mi abuela. Les contaré el relato en primera persona para que sea mucho más fácil de seguir, en memoria de mi abuelito, que en paz descanse. Me llamo Santiago. Nací y crecí en este mismo rancho. Aquí me hice hombre. Aquí formé mi familia. Todo lo que soy se lo debo a esta tierra. Me ha visto pasar mis mejores días y también los más tristes. Desde joven supe que quería dedicarme al campo. No tuve estudios, pero tenía ganas de trabajar. Empecé con poco, un pedazo de terreno, un par de vacas y mis manos. Con los años levanté el rancho. Cada árbol, cada cerca, cada piedra tiene algo mío. Aquí crié a mis hijos. Los vi correr por los potreros, bañarse en el arroyo y ayudarme a cortar leña. Fueron tiempos bonitos. La vida en el campo es dura, pero tiene su encanto. Uno aprende a valorar el silencio, el olor a tierra mojada y el sonido del viento entre los árboles. Mi esposa se llamaba Teresa. Estuvimos juntos toda la vida. Era mi compañera, mi apoyo y mi calma. Cuando ella se fue, yo tenía 60 años. Ella apenas 55. Fue un golpe que me partió por dentro. No hay manera de explicar lo que se siente cuando alguien así te falta. No solo se va una persona, se va la mitad de uno. Mis hijos ya estaban grandes. Me insistieron que me fuera a vivir con ellos al pueblo. Decían que no querían que estuviera solo, pero no pude. Este rancho es mi vida. Aquí pasé mis mejores años. Aquí descansan mis recuerdos. No podía dejarlo. Les agradecí, pero me quedé. A veces venían a visitarme. Llegaban con sus familias. Me gustaba ver a mis nietos corriendo entre los árboles. Me pedían que les enseñara a montar o que los llevara al corral. Me daban vida esos ratos. Pero aún así siempre fui callado, reservado. No sabía cómo demostrar cariño. Mis hijas se reían y me decían que era muy enojón, que intentara ser más cariñoso. Después de que Teresa se fue, el rancho cambió. El silencio se volvió más pesado. Había días en los que me costaba levantarme. La extrañaba a cada momento. Su voz, su manera de hablarme, su forma de saber lo que yo sentía sin que dijera nada. A veces me sentaba en el corredor al atardecer y me quedaba viendo hacia la nada. El viento soplaba entre los árboles y me hacía pensar que ella todavía andaba por ahí. Decidí enterrarla en el rancho. Lo hablé con mis hijos y todos estuvieron de acuerdo. Le hicimos una tumba bajo un árbol grande, al fondo del terreno. Quise que descansara en su casa, cerca de mí. Me sentaba un rato y le platicaba cómo iba todo. Le contaba si había llovido o si nacía alguna cría. Me hacía bien hablarle. Sentía que todavía me escuchaba. Ella tenía un gato, Coqueto, así le decíamos. Era su favorito. Siempre la seguía por todos lados. Desde que se fue, el gato pasaba las tardes junto a su tumba. Se echaba bajo el árbol y se quedaba quieto, mirando al vacío. Parecía esperarla. A veces lo veía maullar bajito, como si le hablara. Yo me quedaba observándolo sin decir nada. Era como si los dos la extrañáramos de la misma manera. No estaba completamente solo. Tenía un ayudante que venía del pueblo 3 veces a la semana. Se llamaba Fidel. Era un hombre callado, trabajador. Dormía en un cuartito de madera al lado de la casa. Me ayudaba con las vacas, los cercos y el mantenimiento. Gracias a él, el rancho se mantenía en pie, pero aún con su compañía había momentos en que la soledad se sentía más fuerte. Algunas noches me parecía escuchar pasos en la cocina, lentos, suaves, como si alguien caminara descalzo. No me asustaba, al contrario, sentía una calma extraña. El gato también se comportaba raro. A veces se levantaba de golpe y miraba hacia una esquina. En esos momentos me gustaba pensar que era Teresa, que seguía cuidándome. Una madrugada desperté con el olor a café recién hecho. Era un aroma tan fuerte que pensé que Fidel se había levantado temprano. Fui hasta la cocina. El fogón estaba apagado. No había ni una taza,
solo el aroma flotando en el aire. Me quedé quieto, respirando despacio. Era el mismo café que ella solía preparar. Desde entonces empecé a hablarle más. Le daba los buenos días y las buenas noches. Le contaba mis pendientes. A veces hasta me reía solo. Me sentía menos vacío. No necesitaba verla para saber que andaba cerca. El viento traía su olor. Las puertas sonaban con su ritmo. Con el tiempo aprendí a vivir así. Ya no esperaba nada más. Sabía que ella nunca se fue del todo. Que seguía aquí, en cada rincón del rancho, en el maullido del gato, en el olor del café y en el sonido del viento al atardecer. Lo que no sabía es que hay entidades en el monte que se estaban acercando a mí. Hasta ese momento las cosas que pasaban en el rancho eran leves. Pequeños ruidos, olores, sombras que no daban miedo. A veces cuando me acostaba le hablaba en voz baja. Le decía que quería verla, aunque fuera un momento me dejara mirarla. Lo pedía de corazón, no por curiosidad, sino por amor. Había noches en las que me dormía con esa idea, imaginando su rostro, su risa y la manera en que me miraba cuando se enojaba. Una tarde, mientras regresaba al rancho por el sendero que bordea los potreros, me pasó algo que no he olvidado. Llevaba un machete al hombro y caminaba despacio. Sentí un aire frío y al levantar la vista vi una sombra a lo lejos. Era la figura de una mujer con rebozo. Caminaba por el mismo sendero, justo al final. Me detuve y la observé. La figura avanzó unos pasos más y se perdió detrás de unos árboles. Corrí hasta allá, con el corazón apretado. No vi a nadie, solo el polvo levantado en el camino. Me quedé quieto un rato, tratando de entenderlo. Sentí una emoción rara. No era miedo, era como esperanza, como si ella hubiera querido dejarse ver un poco. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama y pensaba en lo que vi. Quise creer que era Teresa. Me dormí con esa idea en la cabeza. Días después volví a sentir algo parecido. Estaba solo en el rancho porque Fidel no había subido esa semana. Me encontraba en el corredor cuando escuché pasos a lo lejos. Eran pasos firmes, sobre tierra seca. Sonaban como si alguien caminara cerca del corral. Salí con la lámpara en la mano y me fui acercando al portón. Pero los pasos seguían. Avanzaban despacio como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Seguí el sonido hasta el camino principal. Cuando salí al claro, el ruido se detuvo. No había nada, solo el silencio del campo. Caminé un poco más, alumbrando entre los mezquites, pero no encontré nada. Me regresé a la casa. El gato estaba en el corredor con el lomo erizado. Miraba fijo hacia la oscuridad. Le hablé, pero no se movió. Esa noche me costó cerrar los ojos. No tenía miedo, pero sí una sensación extraña. Pasaron unos días tranquilos. Me concentré en el trabajo, en los animales. Pero dentro de mí algo había cambiado. Sentía que algo estaba cerca. Una tarde estaba en el corral, revisando las vacas. El sol comenzaba a bajar y el aire olía a pasto recién cortado. Mientras contaba las reses, alcé la vista hacia el portón del rancho. Ahí la vi. Una mujer estaba parada, sostenida de la reja, como si esperara que la dejara pasar. Tenía un rebozo gris oscuro. El viento le movía un poco la tela, y aunque la distancia no era mucha, su figura me resultó conocida. No podía moverme. Su silueta era igual a la de Teresa. La misma estatura, la misma forma de pararse. Me quedé observándola unos segundos, sin atreverme a decir nada. Cuando por fin reaccioné y caminé hacia ella, la perdí de vista por un instante, solo unos segundos. Cuando llegué al portón ya no estaba. No había nadie. El camino estaba vacío. Me asomé a los lados, buscando entre los árboles, pero no había rastro de ella, ni huellas, ni ruido. Me quedé parado, sin entender lo que había pasado. Era ella, estoy seguro. Esa noche el gato no se separó de la puerta. Maullaba mirando hacia el camino, como si esperara que alguien regresara. Me senté junto a él. No dije nada, solo escuchaba los sonidos del campo y el crujido del techo con el aire.
Una mañana estaba ordeñando las vacas. Los animales estaban tranquilos y solo se oía el sonido de la leche cayendo en la cubeta. De pronto vi a lo lejos que 2 mujeres venían por el sendero que pasa junto a la casa. Caminaban despacio, una detrás de la otra. Me llamó la atención porque nunca antes las había visto. Una de ellas parecía tener la edad que tenía Teresa cuando falleció. La otra era un poco más joven, tal vez unos 40 años. Llevaban rebozo y vestidos largos. Cuando se acercaron les hablé por educación. Les pregunté si buscaban a alguien. La mayor me saludó por mi nombre. Me dijo que venían a darme el pésame por mi esposa, que lamentaban mucho su partida. En ese momento mi corazón dio un brinco. Teresa ya tenía como 5 meses de haber fallecido. Me quedé mirándola sin saber qué decir. Les pregunté si la conocían. La mujer mayor me respondió que sí, que la habían conocido en un rezo del pueblo hacía ya varios años, que le tenían mucho cariño. Se veían tranquilas, con una expresión serena. No quise ser descortés, así que las invité a pasar. Les ofrecí agua. Entraron al corredor y la mujer mayor se sentó en la mecedora, justo frente al corral. Miraba a todos lados, como si estuviera recordando algo. Yo seguía confundido. Intentaba hacer memoria, pero sus caras no me resultaban familiares. Mientras bebían el agua, la mujer más joven rompió el silencio. Me dijo que ella también había perdido una hermana, que aún la extrañaba mucho, que a veces la visitaba en sueños y que sentía su presencia cerca. Me habló con calma, sin miedo, como si fuera algo normal. Le respondí que yo también sentía a mi mujer, que en ocasiones creía que podía verla o escucharla caminar dentro de la casa. La mujer mayor me miró y me dijo algo que se me quedó grabado. Me comentó que si sentía su presencia no debía tener miedo. Quizá ella solo quería decirme algo. A veces los que se van se quedan un tiempo cuidando a los suyos, hasta que uno aprende a soltarlos. Sus palabras me dejaron pensativo, no sentí malicia en ellas. Intenté sacarles plática sobre la gente del pueblo. Les pregunté si conocían a Doña Rosa o a los hijos de Evaristo, que solían organizar los rezos, pero ninguna respondió con certeza. Solo sonrieron, como si no entendieran bien de quién hablaba. Aún así, la visita se mantuvo tranquila. Pasado un rato se levantaron. La mayor me agradeció el agua y me dijo que rezaría por mi esposa, que el alma de una buena mujer nunca se apaga del todo. Me dio la mano. Su piel estaba fría, pero su mirada era amable. La otra mujer se despidió con un gesto leve y empezaron a caminar por el mismo sendero por donde habían llegado. Me quedé viendo cómo se alejaban. Las seguí con la mirada hasta que doblaron por el recodo del arroyo y las perdí de vista. Después de aquella visita empecé a pensar más en lo que me dijeron esas mujeres. Sus palabras se me quedaron en la cabeza. Decían que tal vez Teresa quería decirme algo, que debía dejarla entrar. Así que cuando sentía que no estaba solo, pensaba en ella. Cerraba los ojos y me concentraba. Recordaba su voz, su forma de caminar, el olor de su ropa. Lo hacía con el corazón. No era un llamado con palabras, sino con el pensamiento. A veces lo hacía en silencio, solo para sentirla cerca. Y sí, había momentos en que creía que lo lograba. Sentía el aire distinto, como si alguien estuviera detrás de mí. No me asustaba, me hacía sentir acompañado. Una tarde, mientras estaba dentro de la casa, miré por la ventana y me pareció ver algo entre los árboles. Al principio pensé que era Fidel, pero luego noté la forma. Era una figura de mujer asomándose detrás de un tronco. Solo se le veía de los hombros hacia arriba. No podía ver su cara, pero la forma del cuerpo, la postura, todo me hizo pensar que era Teresa. Me quedé quieto. No le quité la vista de encima. La figura se asomaba despacio, como si observara la casa. La miré unos segundos y de pronto ya no estaba. Esa noche no dije nada, pero por dentro sentí algo extraño, una mezcla de tristeza y emoción. Desde entonces, cuando sentía su presencia, intentaba llamarla en silencio. Le pedía que se mostrara, que me diera una señal.
Días después le conté a mis hijas sobre las 2 mujeres que vinieron a visitarme. Les dije lo que me habían dicho. Ninguna las conocía, ni siquiera de nombre. Una de ellas se rió y me dijo que seguro me lo estaba imaginando, que ya estaba viejo y que por eso soñaba despierto. Me lo dijo en tono de broma, pero se notaba que no me creía. Fidel también supo de eso. Una tarde, mientras arreglábamos una cerca, me dijo que quería hablar conmigo. Se le notaba nervioso. Me pidió que no lo tomara a mal, pero que debía tener cuidado con lo que hacía. Me explicó que a veces, cuando uno no deja ir a los que ya se fueron, puede abrir cosas que no se deben abrir. Me quedé callado. No le respondí nada, pero lo pensé mucho. Tenía razón. Había noches en las que me costaba dormir. No por tristeza, sino porque el ambiente se sentía pesado, como si hubiera más gente dentro del cuarto. A veces cerraba los ojos y podía jurar que había movimiento. Escuchaba crujidos en el techo o pasos suaves en el pasillo. Sentía presión en el pecho como si me faltara el aire. Y aunque no había nadie, me costaba trabajo dormir. Había noches en las que abría los ojos y juraría que la oscuridad tenía forma. No alcanzaba a distinguir nada claro, pero se sentía presencia. Una energía que llenaba el cuarto. A veces me despertaba con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina. Cerraba los ojos y trataba de calmarme. Fidel me notaba cansado y me dijo varias veces que dejara de hacerlo, que si Teresa quería venir, vendría sola, que uno no debía llamarlos. Hay presencias que se hacen pasar por los que amamos, me aseguró el hombre. Yo no quise creerlo, pero poco a poco empecé a sentir miedo. A veces sentía que alguien se sentaba en la orilla de la cama, o que la madera del suelo crujía con pasos suaves justo antes del amanecer. Incluso tenía la sensación de que había muchas personas en mi cuarto, como si el lugar estuviera repleto de gente. Lo podía sentir en todo el cuerpo, incluso estando acostado en la cama. Era como si decenas de personas estuvieran a mi lado, apretándose contra mi cuerpo. Con el paso de los días empecé a notar cosas raras en la tumba de Teresa. Siempre la mantenía limpia. Le quitaba las hojas secas, le ponía flores frescas y le rezaba un poco antes de regresar a la casa. Pero una mañana vi algo distinto. La lápida tenía unas manchas oscuras, como de moho, que no estaban antes. Lo limpié con un trapo, pero a los pocos días volvieron a salir. Me pareció extraño. No había humedad. Aún así seguía apareciendo. Además de eso, empecé a notar un olor raro, como a madera quemada. No era fuerte, pero se sentía cada vez que me acercaba a la tumba. Pensé que tal vez era mi imaginación o el olor de la tierra, pero el mismo aroma empezó a sentirse en la casa, sobre todo cuando abría el ropero donde guardaba la ropa de Teresa. Ahí conservaba algunas de sus prendas, dobladas, con un rosario encima. Me dolía abrirlo, pero a veces lo hacía para sentirla cerca. Una tarde abrí el ropero y noté lo mismo. En una de sus blusas había unas manchas iguales a las de la tumba, negras, húmedas, con un olor fuerte, como a quemado. Revisé las demás prendas, todas estaban limpias, menos las suyas. El gato también empezó a comportarse raro. Antes siempre andaba detrás de mí o se echaba bajo el árbol donde descansaba Teresa. Pero poco a poco empezó a moverse menos. Caminaba lento, apenas comía, y sus ojos parecían cansados. Pasaba mucho tiempo acostado junto a la tumba, mirando fijo al suelo. Una madrugada me desperté sin saber por qué. Todo estaba en silencio. Me quedé acostado unos segundos, tratando de volver a dormir. De pronto sentí algo. Una sensación fría en el aire, como si alguien estuviera parado cerca. Volteé hacia la puerta del cuarto y ahí la vi. Una silueta femenina estaba de pie, justo en el marco. No se movía. Tenía la cabeza un poco inclinada, los brazos colgando a los lados. La luz de la luna que entraba por la ventana me dejaba ver su forma. Era igual que Teresa. Quise hablarle, pero la voz no me salía. Apenas pude decir su nombre. Ella no respondió, solo se quedó mirándome, o al menos eso creí. Me levanté despacio, con el corazón latiendo fuerte. Quise acercarme. Cuando estuve frente a ella sentí que podía tocarla.
Encendí la luz. No tenía ojos, solo oscuridad en las cuencas. La boca estaba medio abierta, pero no tenía dientes. Era mi esposa, pero al mismo tiempo no. Me eché hacia atrás, tropezando con la cama. Comencé a gritar de terror. Fidel entró corriendo, asustado, preguntando qué pasaba. Le señalé la puerta, pero ya no había nadie. La figura había desaparecido. El hombre me ayudó a sentarme. Yo temblaba. El gato estaba erizado en la esquina, bufando hacia la puerta. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos en el corredor, con una lámpara encendida. Fidel me trajo su rosario y me propuso rezar. Me dijo que lo hiciéramos por Teresa, para que encontrara descanso. Así lo hicimos. Me pidió que intentara dejar descansar a mi mujer. Me lo dijo de buena fe, mirándome con ojos de tristeza. Después de aquella noche intenté seguir los consejos de Fidel, que rezara por el alma de mi esposa y le pidiera a Dios que la guiara al descanso. Al día siguiente le llevé flores nuevas, limpié bien la tumba y quité las manchas oscuras que habían vuelto a salir. Mientras lo hacía, le pedí perdón. Le dije que si en algo había fallado o si mis pensamientos no la dejaban estar en paz, que me perdonara, que ya no la buscaría más. Pero poco a poco empezaron las pesadillas. Eran tan reales que al despertar sentía que todavía estaba dentro de ellos. En el primero me vi parado en el patio del rancho. Frente al portón, del otro lado de la reja, estaban esas dos mujeres. Una tenía el rebozo sobre la cabeza. No se movían, solo me observaban. Intenté hablarles, pero no respondieron. La luz de la luna les daba directo en el rostro y sus caras parecían diferentes. La piel se les veía flácida, como si colgara. La boca de una era demasiado grande, como si se le abriera hasta las mejillas. La otra tenía los ojos hundidos, sin brillo. Me desperté empapado en sudor. Esa noche pensé que solo había sido un mal sueño, pero las pesadillas siguieron. En otras ocasiones las veía dentro de la casa. Caminaban despacio por el pasillo, mirando los cuadros, tocando las paredes, como si el lugar les perteneciera. Ellas me miraban con esos rostros deformados. A veces solo se quedaban de espaldas, quietas. Intentaba correr, pero no podía. Sentía que las piernas no me respondían. Gritaba el nombre de Fidel, pero nadie me oía. Una de ellas siempre terminaba girando el rostro hacia mí, y cuando lo hacía, me despertaba gritando. Había momentos en que me quedaba despierto solo por miedo a cerrar los ojos. Fidel me decía que me veía pálido, que tenía las ojeras muy marcadas. Una mañana salí al patio y vi al gato tirado junto a la tumba de Teresa. Al principio pensé que estaba dormido. Tenía el cuerpo encogido, como siempre lo hacía para dormir bajo el árbol. Pero al acercarme supe que algo estaba mal. No respiraba. Su cuerpo estaba rígido, frío. Me agaché y lo tomé en brazos. Me quedé con él entre las manos, sin poder decir palabra. Lo llevé al corredor y lo puse sobre un costal. Fidel se acercó, pero no dijo nada. Solo me miró en silencio. Aquel gato era lo único que quedaba de Teresa en esta casa. La había acompañado por años. Dormía en sus pies, se echaba en su silla. Era el único ser que todavía parecía entender mi soledad. Cuando lo vi, sentí un vacío más grande que nunca. No pude contener el llanto. No recuerdo cuánto tiempo estuve así, sentado frente a él. Solo sé que el silencio del rancho se sentía distinto, más pesado. Decidí enterrarlo junto a la tumba de mi esposa. Lo envolví en una manta y lo coloqué con cuidado. Le recé una oración y le pedí a mi esposa que lo cuidara, donde quiera que estuviera. Con el paso de los días todo empezó a salirse de control. Ya no dormía bien. El cuerpo se me sentía cansado y la cabeza no dejaba de darme vueltas. Mis hijos me visitaban seguido. Me decían que me veían muy delgado, con la voz apagada. Me pedían que me fuera con ellos al pueblo, que dejara el rancho un tiempo. Fidel también me lo dijo. Me habló un día mientras arreglábamos la manguera del agua. Me dijo que ya no me veía igual, que me notaba nervioso. Yo le respondí que no podía dejar a Teresa sola. No podía abandonar su tumba ni la casa que construimos juntos.
Sentía que si me iba la estaría olvidando, que sería como arrancarla de mi vida. Así que intenté seguir mi rutina. Me levantaba temprano, me encomendaba a Dios, ordeñaba las vacas y revisaba las cercas. Hacía todo como siempre, aunque dentro de mí algo se sentía roto. Una madrugada me despertó un sonido fuerte. Era como si alguien estuviera moviendo la reja del portón. Al principio pensé que era un animal, tal vez una vaca suelta o algún perro. Me levanté y miré por la ventana. Había una sombra moviéndose frente a la cerca. Parecía una persona. La figura se balanceaba sacudiendo el portón con fuerza. Me quedé quieto, observando. Por un momento pensé que podía ser alguna de mis hijas que había venido a verme. Encendí la luz de afuera. Apenas iluminaba, pero alcanzaba a mostrar parte del camino y el portón. Fue entonces cuando la vi bien. Era la silueta de una mujer, pero tenía algo raro en la cabeza. Parecía su cabello, pero se movía como si algo saliera de él. Como cuernos, como ramas torcidas que se retorcían con el aire. El ser sacudía la reja con intensidad. Intenté hablarle, pero no pude. De pronto empezó a gritar. Era un sonido agudo, ronco, como el chillido de un cerdo, mezclado con un llanto. Retrocedí sin quitarle la vista de encima. Aquella cosa seguía moviendo el portón, como si quisiera entrar. El ruido de metal chocando se escuchaba por todo el rancho. Corrí a la puerta y la cerré con el seguro. Me escondí detrás de la mesa con las manos temblando. Rezaba en silencio, pidiéndole a Dios que aquello se fuera. Después de un rato, el ruido cambió. Ya no eran golpes, ahora eran pasos. Alguien caminaba alrededor de la casa. Me armé de valor y me acerqué a la ventana. A través del vidrio sucio vi dos sombras de pie a pocos metros de la puerta. Estaban quietas. La luz débil del interior las iluminaba apenas. Eran mujeres, no tengo duda, las mismas que vinieron tiempo atrás. Una tenía la cabeza inclinada, la otra miraba hacia la casa sin moverse. No hablaban, solo estaban paradas como esperando algo. No sabría explicar el miedo que sentí. Me aparté de la ventana y me arrodillé. Recé con todas mis fuerzas. Sentía que si levantaba la mirada, las iba a ver entrar. El silencio duró mucho, no sé cuánto tiempo. Hasta que poco a poco el ruido de los pasos se fue alejando. No dormí más. El amanecer me encontró sentado junto a la puerta, con los ojos abiertos y el rosario de mi mujer entre las manos. Después de aquella noche supe que ya no podía seguir solo con todo eso. Estaba cansado, no dormía bien, así que decidí buscar ayuda. Le hablé a mis hijos, les conté que las cosas en el rancho se habían puesto raras. Vinieron a verme, me insistieron mucho en que me fuera con ellos al pueblo, que descansara unos días, que dejara el rancho a cargo de alguien más. Estuve a punto de hacerlo. Pero cuando miré por la ventana y vi el árbol donde descansaba Teresa, supe que no podía irme. Nada me iba a sacar de ahí. Era mi casa, mi vida y también la de ella. Pasaron unos días y fue la esposa de uno de mis hijos quien me habló de su tío. Me dijo que era santero, que sabía hacer limpias y bendiciones, que podía venir al rancho a ayudarme. No estaba muy convencido, pero acepté. Sentía que no tenía nada que perder. El hombre llegó una mañana. Traía una cruz pequeña, un rosario y una botella con agua bendita. Caminó por el rancho en silencio, observando todo. Luego empezó a rezar. Caminó por los pasillos de la casa, roció agua bendita y encendió una vela en cada cuarto. Cuando terminó, me miró y me dijo que el rancho iba a estar tranquilo, que lo más importante era que no volviera a hablar con esas presencias, que no las reconociera ni les mostrara miedo. Me explicó que esos seres se alimentan de eso, que cuando uno les responde o los llama, se hacen más fuertes. Me explicó que cuando uno pierde a alguien querido, el alma queda más sensible, que la conexión con el mundo espiritual se hace más fuerte, y que por eso muchas cosas se acercan, no todas buenas. Me dijo que probablemente esas dos mujeres no eran dos, que era una sola entidad, oscura, cambiante,
que se hacía pasar por lo que uno más desea ver, que había entrado en mi mente poco a poco, confundiendo mis recuerdos y mis sentimientos. Me habló también de las señales, las manchas en la tumba, el olor, la ropa marcada, el gato. Todo eso, según él, eran rastros de esa energía, pruebas de que ya estaba tomando fuerza. Me aseguró que no estaba perdiendo la cabeza. Me dijo que las personas que se van en paz ya no regresan. Me dejó unas oraciones escritas en un papel y me pidió que rezara cada noche durante una semana. Y poco a poco todo volvió a la calma. Las noches se sintieron más ligeras. No volví a escuchar gritos ni pasos, tampoco vi sombras. Desde entonces sigo viviendo aquí, solo. A veces vienen mis hijos o mis nietos a visitarme. Se quedan unos días y luego se van. El rancho ya no es como antes, pero sigue siendo mi hogar. Nunca más volví a ver a esas mujeres ni tuve esos sueños. Ni siquiera volví a soñar con Teresa. A veces me da tristeza, pero entiendo que así debe ser. Ella está en paz. Ahora solo me queda esperar, seguir cuidando el rancho y mantener viva su memoria. Y cuando llegue mi momento, espero poder reunirme con ella. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Continuamos con la siguiente experiencia. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Dante. Desde niño siempre me llevé muy bien con mi abuelo Rodolfo. Era un hombre tranquilo. Tenía las manos duras de tanto trabajar la tierra, pero su manera de hablar era suave. A veces me decía que el campo te enseña más que la escuela, y creo que tenía razón. Desde que tengo memoria me gustaba acompañarlo a todos lados. Yo tendría unos 10 años cuando empecé a ir con él a la huerta. Aquel lugar era su orgullo. Había papayos por todos lados. En una esquina tenía unos cerdos que siempre hacían ruido cuando llegábamos. A un costado, colgada entre 2 árboles grandes, estaba su hamaca. Ahí descansaba después de largas horas bajo el sol. Yo me quedaba sentado viéndolo, escuchando cómo el viento movía las hojas secas y cómo los pájaros se metían entre los árboles. Era un sitio muy bonito. Olía a tierra mojada, a frutas maduras y a leña. Me contaba historias de cuando era joven, de los amigos que ya no estaban y de los años duros que había pasado. Era un hombre serio, pero conmigo siempre sonreía. Con el tiempo empecé a notar que a veces tomaba caminos diferentes. En lugar de ir directo a la huerta, se desviaba por una brecha que llevaba a otro pueblo. Decía que tenía que hacer un mandado o ver a un conocido. Nunca le di mucha importancia al principio, pero una de esas veces estacionó la camioneta frente a una casa pintada de blanco, con un portón azul muy viejo. De esa casa salió una mujer. Era una señora de unos 40 años, tal vez menos. Tenía la piel muy blanca y los ojos claros. Se llamaba Francisca. La saludó de forma muy cariñosa y ella se subió con nosotros a la camioneta. Yo me senté en medio, entre los dos. No sabía bien qué pensar, pero sentí que ellos se conocían de hace tiempo. A partir de ese día, las visitas a esa casa se hicieron más frecuentes. A veces íbamos antes de ir a la huerta, otras veces después. Ella siempre llevaba algo. Comida, refrescos o cosas que había preparado. Parecía buena persona, me trataba bien, pero había algo que no entendía. Notaba que entre ellos había una confianza diferente. Una tarde, mientras regresábamos a casa, mi abuelo me pidió que no le contara a nadie sobre esa señora. Me dijo que era su amiga y que había gente que no lo entendería. En ese momento no comprendí muy bien lo que quería decir, pero le prometí guardar el secreto. Lo hice porque lo quería mucho, pero a veces me sentía mal. Llegaba a casa, veía a mi abuela esperándolo con la comida lista y me dolía pensar que él le escondía algo. Con el tiempo me acostumbré. La señora Francisca se volvió parte de esas salidas. En esos momentos yo entendía, aunque era pequeño, que entre ellos había algo más. No puedo decir que me cayera mal ella, pero cada vez que llegábamos de regreso sentía una presión en el pecho. Me daba culpa ver a mi abuela fregando los trastes o esperándolo en el patio. Mi abuelo actuaba normal, como si nada,
y yo hacía lo mismo, aunque por dentro me sentía raro. Después de que todo salió a la luz, las cosas cambiaron por completo en mi familia. Mi abuela fue la primera en darse cuenta. No sé exactamente cómo lo supo, pero recuerdo que esa tarde los gritos se escucharon hasta la calle. Mi abuelo intentaba explicarse, pero ella no lo dejaba hablar. Lloraba y le reclamaba todo. Decía que la había humillado, que la gente se iba a enterar. Yo estaba escondido detrás de la puerta. Sentía miedo. Mi abuela le aventó la ropa al suelo, justo frente a la casa. Le dijo que no quería volver a verlo. Mi mamá llegó poco después. Cuando se enteró, se enojó también conmigo. Me preguntó por qué no había dicho nada. No supe qué contestar. Solo me quedé callado. Era un niño, no quería que nadie se enojara conmigo. Esa fue la última vez que salí con mi abuelo. Desde entonces ya no lo vi igual. Se fue a vivir a otro lado del pueblo con unos parientes y el chisme se regó rápido. En pocos días todos sabían lo que había pasado. Decían que el viejo Rodolfo se había enredado con una mujer de otro pueblo, que lo habían corrido como a un perro. Yo no recibí tanto enojo como él, pero sí muchas preguntas. Mi madre quería saber cómo era esa mujer, qué hacía, qué nos daba. Yo respondía con lo poco que recordaba. Le conté que era amable, que a veces llevaba comida y que me compraba dulces, pero todo eso solo empeoraba las cosas. Mi madre se quedaba callada y se le llenaban los ojos de lágrimas. Pasaron los días y a veces íbamos a ver a mi abuela. Ella estaba muy dolida. Me daba tristeza verla así. En ocasiones la escuchaba llorando en el cuarto, diciéndole a mi mamá que no entendía por qué le había hecho eso. Decía que le deseaba lo peor a esa mujer, que ojalá pagara todo el daño que había causado. A veces hablaba con tanto coraje que hasta me daba miedo. Decía cosas fuertes, como si quisiera que le fuera mal. Mi mamá trataba de calmarla, pero era inútil. La rabia era más grande que cualquier consejo. Yo no entendía del todo lo que significaban esas palabras. Hoy, viéndolo con la mente de adulto, creo que mi abuela hizo algo más que solo desearle el mal. Había algo en su mirada, en la forma en que hablaba. Una rabia tan profunda que parecía ir más allá del enojo común. Y con el tiempo, empezaron a pasar cosas que me hicieron pensar que Francisca no volvió a ser la misma. Estoy casi seguro que mi abuelita le hizo brujería. Conforme pasaron las semanas, empecé a escuchar cosas que me costaba entender. En ocasiones mi madre hablaba en voz baja con mi padre en las noches. Mencionaban que a Francisca le estaban pasando cosas raras. Decían que tenía el cuerpo lleno de moretones, que en los brazos se le hacían marcas circulares como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. También contaban que su cabello se caía por mechones, que le estaban saliendo gusanos de la cabeza. Yo no entendía del todo lo que eso significaba, pero me daba miedo imaginarlo. En el pueblo empezaron a correr rumores. Algunos decían que la señora había enfermado por andar metiéndose con un hombre casado. Otros aseguraban que alguien le había hecho brujería. Y aunque nadie lo decía directamente, todos sabían a quién se referían. Contaban que su rostro había cambiado mucho. Se veía demacrada, con los ojos hundidos y la boca reseca. Ya casi no salía de su casa. También decían que había bajado de peso muy rápido, como si se estuviera secando por dentro. Cada versión era distinta, pero todas coincidían en que su estado empeoraba cada día. Una tarde, recuerdo que una de las hijas de Francisca fue hasta nuestra casa. Mi madre estaba en el patio lavando ropa y la muchacha se paró en la calle. Le gritó desde ahí, con la voz quebrada, que dejaran de hacerle daño a su madre. Decía que sabían que algo oscuro le estaban haciendo porque la señora estaba muy mal, muy enferma. Mi madre no quiso acercarse, solo entró a la casa con el rostro serio. Yo escuché todo desde adentro. No entendía bien a qué se refería aquella mujer. No sabía qué era exactamente eso de la brujería. Con los días empecé a notar el cambio en mi abuela. Hablaba diferente, ya no lloraba como antes. Ahora sonreía cuando mencionaban a Francisca. Decía que le estaba yendo mal y que eso apenas era el comienzo. Incluso a veces reía. Decía que por fin estaba recibiendo lo que merecía.
A mí me daba miedo escucharla así. Sentía que no era la misma de antes, como si de verdad disfrutara el sufrimiento de esa mujer. Y aunque era muy niño, algo dentro de mí sabía que eso no estaba bien. Con el paso de los meses las cosas se pusieron más serias. Los rumores ya no eran solo chismes. La gente del pueblo decía que Francisca estaba muy enferma. Algunos contaban que ya no podía ni levantarse de la cama. Su cuerpo se estaba consumiendo poco a poco. Mi madre lo comentaba con otras mujeres cuando iban al mercado. Todos hablaban de lo mismo. Decían que la habían internado en la clínica del pueblo porque ya no podía moverse. Tenía la piel llena de llagas y los ojos hundidos. Algunos incluso aseguraban que le salían gusanos por la boca. No sé si eso era cierto, pero en ese tiempo cualquier cosa que se dijera sobre ella parecía creíble. La gente lo contaba con miedo, con respeto. Una mañana mi abuelo vino a ver a mi abuelita. Escuché cuando él llegó. Se notaba nervioso. Llevaba el sombrero en la mano y el rostro cansado. Le pidió hablar a solas, pero mi abuela no quiso. Le dijo que no tenía nada que decirle. Mi abuelo insistió. Le pidió que dejara de hacerle daño a Francisca. Dijo que sabía que algo estaba haciendo, que la gente decía muchas cosas y que no era justo que esa mujer estuviera sufriendo de esa manera. En ese momento ella explotó. Le gritó que cómo podía venir a defenderla. Después de todo lo que había hecho, todavía tenía el descaro de ponerse de su lado. El ambiente se volvió tenso. Mi abuelo no levantó la voz, solo bajó la cabeza y le pidió perdón. Dijo que todo era su culpa, que se arrepentía de lo que había pasado, pero también le dijo que no estaba bien lo que ella estaba haciendo. Mi abuela empezó a llorar. Le dijo entre sollozos que ella no estaba haciendo nada, que no creyera lo que la gente decía, que ella no era ninguna bruja. Desafortunadamente, Francisca no logró salir adelante. Falleció casi 2 meses después de haber sido internada en la clínica. Dicen que sufrió mucho, que los doctores no encontraban explicación a lo que le pasaba. También se contaba que la habían llevado con varios curanderos, pero ninguno pudo hacer nada. En el pueblo las opiniones estaban divididas. Había mujeres que decían que eso le pasaba por meterse en hogares ajenos. Era el castigo que le tocaba por haberle quitado el marido a otra. Pero también estaban las que se sentían mal por ella, porque decían que nunca tuvo fama de ser mala persona, que quizás solo se equivocó. Mi abuelo, por su parte, quedó muy mal parado. La gente ya no lo saludaba igual. Algunos decían que él había sido quien le llevó la tragedia a la mujer. Otros aseguraban que fue la brujería de mi abuela lo que acabó con los dos. En cualquier caso, todos hablaban. Recuerdo que en esos días mi abuelo se veía distinto. Caminaba encorvado, como si el peso de la culpa lo hubiera doblado. Ya casi no se le veía por el pueblo. Se fue alejando de todos, incluso de su propia familia. Mi madre me decía que si lo veía por la calle no lo saludara, que mejor me cruzara al otro lado y le sacara la vuelta. Yo no entendía bien por qué, pero lo hacía. Era raro tener que ignorar a alguien que yo quería tanto. Y como dice la gente, todo lo que uno hace en esta vida se regresa. Eso fue lo que pasó con mi abuela. Las primeras semanas después de la partida de Francisca, ella empezó a cambiar. Al principio decía que no podía dormir bien, que sentía frío en el cuerpo y que escuchaba ruidos raros por las noches. Luego empezó a tener miedo de quedarse sola. A veces le pedía a mi madre y a mí que nos quedáramos con ella. Decía que no quería pasar la noche sin compañía, y no la culpo. Desde que uno entraba a esa casa se sentía algo pesado. Era una sensación rara, una mezcla de tristeza y angustia. Cuando me tocaba quedarme con ella, dormía en un cuarto pequeño al fondo del pasillo. Era el que antes usaban mis tíos cuando eran jóvenes. Tenía una ventana vieja y una cama individual. En ese lugar me costaba dormir. A veces sentía que había alguien más en la habitación. No podía explicarlo, pero el ambiente se volvía más frío. En una ocasión recuerdo que me tapé hasta la cabeza porque escuché un suspiro muy cerca. Me quedé inmóvil. Sentí el colchón hundirse, como si alguien se hubiera acostado a mi lado. No quise moverme, solo esperé a que amaneciera. Desde entonces ya no quise quedarme en esa casa.
Prefería dormir en la de mis padres, aunque tuviera que compartir el cuarto con mis hermanos. Con el paso del tiempo, mi abuela comenzó a decir cosas que al principio parecían simples sueños, pero luego se volvieron más serias. Decía que soñaba con Francisca casi todas las noches, que esa mujer no la dejaba en paz. Contaba que la veía parada al pie de su cama, mirándola en silencio, o que le hablaba con una voz suave, diciéndole cosas que la hacían llorar. Mi abuelita aseguraba que no le bastó con haberle quitado todo, que ahora también quería su tranquilidad. Mi madre y mis tíos trataban de calmarla. Le decían que eran solo pesadillas, que tenía que rezar y no pensar tanto en eso. Pero nada funcionaba. Cada semana parecía peor. Empezó a ponerse más nerviosa. Juraba que Francisca la seguía a todos lados, que la veía entre la gente cuando iba al mercado. A veces regresaba a casa alterada porque juraba haberla visto pasar detrás de ella. Poco a poco se volvió más desconfiada. Cerraba las ventanas con trapos y se molestaba si alguien mencionaba el nombre de Francisca. Decía que esa mujer se paseaba por su casa como si fuera la dueña, que la sentía cerca. A veces no le alcanzaba a ver la cara, pero en otras decía que sí la veía, y que tenía el rostro oscuro, como cubierto por una sombra. En ocasiones le sonreía, como burlándose de ella. Mi abuela comenzó a deteriorarse en poco tiempo. Ya no comía bien, dormía mal, se despertaba sobresaltada, gritando. Decía que la mujer se le subía al pecho o que la observaba desde las esquinas del cuarto. Mis tíos tuvieron que turnarse para cuidarla porque no querían dejarla sola. Recuerdo que una noche mi madre regresó muy asustada después de quedarse con ella. Dijo que mi abuela se había levantado de golpe y empezó a gritarle a la pared, asegurando que Francisca estaba mirándola. Ya no era solo el remordimiento ni el enojo, era como si la sombra de aquella mujer se hubiera quedado con ella. Mi abuela duró así casi 2 años. Cada día se veía más débil, más cansada, más perdida en su propio miedo. En ocasiones hablaba sola, se quedaba mirando hacia las esquinas, como si alguien estuviera ahí. Intentaron con todo. La llevaron con médicos en el pueblo, luego a la ciudad, pero nadie podía darle una respuesta. Los doctores decían que eran problemas de ansiedad, que debía tomar medicinas, pero nada funcionó. Después comenzaron a llevarla con curanderos. La bañaron, le hicieron limpias con huevo, quemaron incienso, le dieron rezos especiales. Nada de eso sirvió. Mis tíos se turnaban para cuidarla. Pasaban noches enteras sin dormir. Contaban que a veces, cuando la dejaban sola en el cuarto, se escuchaban pasos, como si alguien caminara alrededor de la cama. Uno de mis tíos me dijo que una vez, mientras dormía en un sofá cerca de su cama, se despertó de golpe. Sintió una presencia y levantó la vista. Juró haber visto una sombra parada junto a mi abuela. Era una figura alta, quieta, mirando hacia ella. Mi madre también me confesó algo con el tiempo. Dijo que una noche, mientras cenaban en casa de uno de mis tíos, habló del tema entre lágrimas. Les contó que sí era verdad que mi abuela le había hecho brujería a Francisca. Ella comentó que temía que todo eso se le hubiera regresado, que tal vez por eso mi abuela estaba sufriendo tanto. Un día su cuerpo ya no aguantó más. Mi abuelita se nos fue en su cama, rodeada de sus hijos. Fue una partida triste, pero también un descanso para todos, porque los últimos meses fueron duros. La casa quedó vacía. Por semanas nadie quiso quedarse a dormir ahí. Decían que en la madrugada se oían los mismos pasos que antes. Algunos vecinos contaban que por las noches veían una silueta parada detrás de las ventanas, como si alguien siguiera viviendo en ese lugar. Han pasado casi 15 años desde todo eso. A veces cuando visito el pueblo paso frente a la casa y todavía me da una sensación extraña. Mi abuelo también partió hace algunos años, pero sus últimos tiempos fueron distintos. La familia lo perdonó. Intentamos estar cerca de él, acompañarlo. Se notaba arrepentido, pero en paz. Siempre llevaba flores a la tumba de mi abuela. Yo nunca supe con certeza qué fue lo que pasó realmente. No sé si todo fue coincidencia o si de verdad la brujería tuvo algo que ver.
Pero a veces pienso que esas cosas, cuando se hacen con tanto rencor, no se quedan quietas. Algo se mueve, algo regresa. Mi abuela buscó dañar a alguien y con el tiempo todo se le devolvió. Su vida se apagó de la misma forma en que la de esa mujer se fue deteriorando. A veces escucho a la gente decir que la justicia divina llega sola, pero en nuestro caso no fue divina, fue oscura. Hola mis huéspedes, espero que todo les esté yendo muy bien. Aprovecho para agradecer todo el apoyo y las buenas vibras. Espero que los relatos hayan sido de su agrado. Es un placer hacerles compañía en sus rutinas. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.